Listo. Listo. Bueno, pues ya regresamos. Ahorita hubo un poquito de problema anteriormente con el micrófono. Tenemos por ahí algunos tropiezos, pero ahorita no vamos a usar micrófono ahorita y espero que salga bien el sonido. Tenemos aquí a los otros 3 participantes y pues la doctora Eliana Acosta, que nos va a hacer favor primero de ella participar, compañera muy de diario prácticamente casi, ¿verdad?, de nuestro querido maestro Jesús Machuca. Luego pues la también queridísima amiga amiga de Antonio, por eso estoy aquí. Yuridia, la maestra Yuridia Iturriaga de la Fuente, que pues aparte nos está prestando su espacio para hacer este homenaje con todo el amor que le tenemos al maestro Machuca. Y nada menos y nada más que, bueno, el hijo del maestro Machuca, Rodrigo Machuca, que nos acompaña aquí. Él es filósofo, ¿verdad? Maestro en letras. Es poco relevante. Y pues él ahí también, pues imagínense, ¿no?, el sentimiento y demás que nos va a aportar aquí en esta plática. Pero primero sale la palabra a la doctora Eliana Costa. Por favor, Eliana. Sí. Muchas gracias, Angélica. Y bueno, primero decir que es un gusto estar aquí nuevamente en Casa Iturriaga, compartir esta mesa con Yuri, también con Rodrigo, y sobre todo también ver a colegas y maestros que la pandemia pues de alguna manera nos separó. Nos habíamos visto por las plataformas ahora virtuales y es un gusto encontrarlos aquí y precisamente en esta casa. Y bueno, yo quisiera compartir una mirada sobre Antonio, tal vez de las últimas aportaciones de Antonio en relación con el vínculo que él trabajó en torno al patrimonio y el territorio. Debo decir que en la última etapa de Antonio formamos un área, que es el área de patrimonios, territorios y otras etnografías, que compartimos esa área con otras colegas, Rosa María Garza y Giovanna Gasparello, y que con Antonio formábamos parte de esa área, pero también de un espacio de reflexión que me parece que es muy pertinente traerlo aquí, y sobre todo cuando estamos recordando a alguien que, como ya lo plantearon aquí, era un pensador, un intelectual, incluso un filósofo. ¿Cuáles son de esas líneas de pensamiento que hay que seguir trabajando y que él sembró? Y una de ellas es el patrimonio y el territorio, y sobre todo en el contexto actual que estamos viviendo. Y bueno, como bien saben, Antonio posiblemente sea el mayor estudioso del patrimonio cultural en nuestro país. Me parece que no exagero en torno a ello. Y a partir de esto que él cultivó ya desde hace algunas décadas, él planteó desde muy temprano la importancia de entender el patrimonio con el territorio. Y bueno, él alertó de una dimensión que ahora le estamos viviendo en términos políticos, territoriales, pero también institucionales. ¿Qué pasa cuando abordamos el patrimonio cultural sin territorio y sin los pueblos? Y bueno, Antonio empezó a problematizar el tema del territorio a partir de una perspectiva política. Desde luego ya aquí lo compartieron. Él participó con la lucha zapatista y desde luego eso es algo que impactó en sus reflexiones, y él dejó ver que si tú no consideras el patrimonio cultural con el territorio, aceleras los procesos de cosificación y mercantilización. Y me parece que eso es algo que ahora estamos viviendo. Es decir, se puede hablar del patrimonio cultural de los pueblos, de la herencia de los pueblos, pero si no consideras
el patrimonio en relación con el territorio y el derecho a la autodeterminación, eso queda fuera del control de los pueblos. Y aquí desde luego está la perspectiva de la teoría del control cultural que Bonfil Batalla también nos legó, de la importancia de pensar el legado de los pueblos a partir de la autodeterminación, pero también en relación con el territorio. Y eso tiene un contexto que con Antonio problematizamos y trabajamos, que es justo el impacto de los megaproyectos. Por varios años tuvimos un espacio de encuentro que es el Taller por la Defensa de los Territorios, y Antonio, siempre de manera muy seria, también muy generosa, él siempre sistematizaba manuscritos que eran herramientas de trabajo y que ahora pues tenemos la posibilidad de estudiar. Y justo un tema que él trabajó y que ahora es muy actual es el tema de los sitios sagrados, que como saben es particularmente polémico porque ahora desde el instituto se está haciendo un registro de sitios sagrados, así como hace unos meses encontramos este catálogo de pueblos indígenas y que desde el Estado, a partir de ese catálogo, se le reconoce como pueblo indígena. Así se está haciendo con sus sitios sagrados. Bueno, Antonio, desde hace ya una década, él alertó sobre este proceso de cosificación del patrimonio y en particular de los lugares sagrados, y el no considerar el territorio como un sustento del patrimonio. Y lo que alertó Antonio y que ahora estamos viviendo es que por mucho que tú pongas en una lista de este sitio sagrado que debe de cuidarse y debe de tener todo el protocolo para ser un área protegida, si no es con el territorio y bajo la autodeterminación de los pueblos, eso se pierde en una política de Estado sin contenido. Y sobre todo alertando esto que ya Alicia nos compartía de ese espacio de reflexión de la turistificación y el hecho de que el considerar estos sitios sagrados, por mucho que aparezcan en una lista, ¿no? En una lista como ahora se pretende, eso no va a proteger a los pueblos de las amenazas que ahora están viviendo los pueblos en torno a su territorio. Por ejemplo, ¿qué pasa con los megaproyectos? Tú puedes decir, pues ese cerro es un sitio sagrado y por aquí no va a pasar el gasoducto, no va a pasar el tren, pero no es un cerro, no son dos. Buena parte de ese territorio es sagrado y no solo es un sitio o es un lugar, es la relación que mantienen los pueblos con el territorio. Y bueno, esto fue lo que problematizó Antonio, yo pienso que desde hace una década, y justo ahorita que planteaba Angélica esta cuestión ambiental, justo el año pasado, a partir de unas jornadas que se organizaron en el marco de la Feria del Libro, Antonio estuvo problematizando esto en relación con el concepto de sostenibilidad y desde luego con una perspectiva crítica y alertando, porque así como el hecho de que tú nombres un lugar como sitio sagrado no proteges a los pueblos y menos aún su territorio, de igual manera la fórmula de la sostenibilidad también es una fórmula tramposa, porque él lo que deja ver es que finalmente es bajo la lógica del capital el ponerle precio, es decir, esto que incluso se nombró de cuánto vale la cultura, ¿no? En términos económicos. Él también alertó, y justo el año pasado en varias conferencias él sistematizó de manera siempre muy seria, muy fundamentada, ideas que me parece que son centrales y que son sustento para pensar lo que ahora estamos viviendo en cuanto a esta fórmula
que ahora se le llama la prosperidad compartida, ¿no? Seguramente, ¿no? A raíz de lo que Claudia Sheinbaum con su gobierno ha llamado la prosperidad compartida, en la cual se piensa que puede haber una fórmula justa entre crecimiento económico, cuidado ambiental y respeto de los derechos de los pueblos originarios. Y es una fórmula muy, muy peligrosa, en el sentido que por una parte los pueblos tienen sus programas sociales, tienen pues algo que incluso puede hacer la diferencia entre comer o no comer, eso no lo podemos olvidar, pero también se vuelve algo que han alertado los pueblos, se vuelve moneda de cambio. ¿Y cuál es la moneda de cambio? Precisamente el territorio, y que los megaproyectos no se han frenado, incluso han avanzado, y justo aquí lo que encontramos, ya para terminar en esta reflexión que yo quería traer aquí, es que en lugar de reconocer el derecho de los pueblos sobre su territorio, que es algo que ya han alertado diversos juristas, lo que sí se ha reconocido de manera muy profusa es el patrimonio cultural, ¿no? Incluso hay diversos marcos legales en torno al patrimonio cultural, y otra que es muy polémica y controversial y que también Antonio alertó y tiene varios escritos que hay que estudiar, que es la propiedad intelectual colectiva, que también puede ser muy tramposa. Es decir, tú dijeras, bueno, la propiedad intelectual colectiva protege a los pueblos de su legado cultural, pero no necesariamente. Antonio dejó ver que era otro camino hacia la cosificación y la mercantilización de la cultura. Entonces, bueno, a mí me parece que Antonio dejó varios planteamientos que hay que seguir trabajando. Para mí, un aspecto, y yo en particular estoy en este momento retomando de sus escritos, que también Xochiquetzalli nos ha compartido en torno a la sostenibilidad, es justo el considerar qué pasa cuando hablas de patrimonio cultural sin territorio, ¿no? Y cuando hablas de patrimonio cultural bajo la fórmula de propiedad intelectual colectiva. Bueno, esto que ahorita pues de manera muy general aquí traigo a la mesa, Antonio lo está reflexionando desde hace posiblemente 2 décadas, no sé, habrá que ver algo que comentábamos cuando veíamos la necesidad de hacer estos homenajes, poder hacer una sistematización del pensamiento de Antonio, ¿no? Porque bueno, sabemos la importancia del patrimonio cultural, pero también su reflexión sobre el patrimonio cultural tiene diversas etapas. Ya Alicia nos compartía el tema del turismo. Me parece que una etapa que es bien importante poder estudiar es la relación entre patrimonio y territorio. Pues muchas gracias, doctora. Es muy enriquecedor lo que nos comentas, precisamente porque pues yo creo que no hay mejor manera de recordar y de honrar la memoria de una persona, de un personaje como el maestro Machuca, que darle seguimiento a su conocimiento, a su investigación, a sus proyectos, los compañeros, y sobre todo pues darle el valor, ¿no?, en la justa medida de lo que él era, para pues, como dices, alertaba, y pues para poner esto ahora en práctica, seguirle dando pues avance. Le comentaba yo la vez que platiqué con Rodrigo, sería interesante si por ahí tienen, pero ya nos está comentando aquí la doctora Liliana, si tienen en casa, su esposa, sus hijos, estos escritos, documentos que a lo mejor él no sacó, como platicaba yo con Javier, pues era como que muy exigente, ¿no? Él, y trataba de decir, bueno, a lo mejor esto, o creo que fue con Rodrigo, ¿no? Él era como que se exigía mucho a sí mismo, y entonces luego no lo daba a luz, hasta que como que decía, bueno, lo voy a mejorar. Entonces probablemente ahí tienen ellos bastante material que todavía él quería afinar más, y pues es momento de que también se pueda aprovechar todo eso que él vislumbró a futuro, precisamente pues para no solo pues recordarlo, ¿no?, sino llevarlo a la práctica. Yo le comentaba, creo, a Rodrigo, a Javier, sería interesante que se publicaran estos escritos que tiene la familia, quizá no sacados aún,
porque es un material, creo, muy idóneo, pues precisamente para la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entre otras instituciones, pero qué mejor que ahí, ¿no? En la escuela, en la ENA, pudieran tener los alumnos pues este material, ¿no? De un investigador, de un intelectual como el maestro Machuca, y pues ahí si no es que lo han hecho, ¿verdad? Pues ahí le iremos a tocar la puerta a Diego Prieto para que a lo mejor él ayude a que se realice esta impresión, ¿no? O digitalización para que este material tenga acceso. Pues yo creo también estas futuras generaciones de antropólogos y de estudiantes de otras instituciones, y pues yo creo que es la mejor manera de tener presente al maestro siempre. Pues bueno, mil gracias, doctora Eliana. Ahora pues vamos con la maestra Yuridia Iturriaga, que nos va a platicar aquí un poquito de lo que ella está un poco delicada, sufrió una caída y sin embargo la tenemos aquí presente, arriesgándola un poco a que esté aquí incómoda, pero ella con todo el amor y pues Claro. Respeto al maestro nos acompaña. Por favor. Yo creo que en mi larguísima vida ya no conocí hasta la fecha a nadie que me conmoviera tanto como Antonio Machuca, porque era un príncipe de maneras, de trato, digo, alguien que parecía de otro planeta. No era un intelectual, pues todo el intelectual tiene derecho a ser pretencioso, claro, de sus ideas, ¿no? De por sí una idea pretende mostrar algo. Y lo que estabas diciendo, Ileana, me parece, él era tan noble, generoso, atento. Es como si él no hubiera valorado, que no es cierto, sus propios pensamientos y dejaba que entraran los de todos los demás con gran facilidad. Y no es que le siguiera la corriente, sino se hacía auténticas preguntas. ¿Tendrá razón esta persona? ¿No la tendrá? Y así fue retrasando su propia obra, fue retrasándola porque tenía que estar absolutamente seguro de todo. En eso era un intelectual extraordinario, completamente fuera de la lista de los intelectuales que han sido. Yo desgraciadamente no lo pude ver en los últimos años porque tenía problemas de salud, pero así como era él de gentil con todo el mundo, era le faltaba amor por sí mismo, le faltaba respeto por sí mismo. No publicaba ni escribía todo lo que sabía, tú lo acabas de decir. Hay escritos y hay que revisarlos y afortunadamente su familia sabe y los mantiene, ¿no? Pero no era alguien que estuviera en la primera plana. Y tenía la gran generosidad de reconocer en los demás las ideas de los demás. Y daba la impresión que se alimentaba de las ideas de los demás, lo que todo el mundo hacemos. Pero él, con una modestia, algo tan... Era como etéreo este hombre. Así lo sentía yo. Desgraciadamente, una vez lo llevé a que viéramos oftalmólogos y trataba de arrastrarlo, pero no se dejaba, ¿verdad? No se dejaba este señor arrastrar a ver que se le cobrara algo. Te estoy redirigiendo a ti. Yo sí lo llevaba, sí lo arrastraba. Sí, bueno, yo no podía porque me hubieras matado tú, pero yo no podía llevarlo a rastras. Lo que quiero decir es que era alguien que estaba abierto al mundo y que se ignoraba a sí mismo como el creador. Era como si él no creara nada, era como si él fuera recogiendo y hablara de lo que tú le dijiste y de todo, no creara. Pero voy a sacar al tema que yo tuve en mi vida solamente 2 reconocimientos importantes, que fueron de Antonio Machuca. En una
concierto, no, un conciliábulo tampoco, se me fue la palabra. En Zacatecas hubo un congreso y en ese congreso yo venía de Francia y me regresaba, o sea, no estaba yo, no estaba en el ambiente, y hice una ponencia en la que hacía yo la definición de qué era cultura y qué era cocina, las cocinas y la cultura. Y la única persona que me felicitó y desgranó conmigo lo que yo había propuesto como definición fue el maestro Antonio Machuca, con toda su sabiduría. Para mí fue el gran éxito, es como si me hubieran dado el premio Nobel, porque el grado de admiración y de respeto que yo tenía aumentaba el precio que tenía su calificación de lo que yo decía. Entonces se levantó modestamente de entre la gente, vino hacia mí cuando terminó, cuando terminé, quiero decir, y yo pues ya levantaba mis cosas, ya me iba, y me tomó tímidamente, porque era muy tímido, ¿no?, del brazo y me dijo, yo quiero hablar un poco contigo. Y en esa parte en Zacatecas. Después yo ya había publicado esto en francés en Francia, que era donde vivía en ese momento, y la traducción no sé si se publicó o no alguna vez, pero él mencionaba y decía, ahora sí, cómo era él, la autora o el autor de tal idea. Siempre lo hacía, ¿no? Él no decía yo pienso, etcétera, ¿no? Daba el crédito. Daba el crédito. Y bueno, no era, sigue siendo para mí una verdad absoluta en el sentido de que la he puesto a prueba y sí. O sea, lo que había un problema de qué son las cocinas, qué es la gastronomía, qué es la cultura. Y yo tenía varios años de trabajar mi tesis de doctorado en Francia y había tratado estos temas. Y bueno, lo que yo decía es que la cultura son el cúmulo de respuestas que una sociedad da a los retos de su entorno. Ahí está toda la cultura. Son respuestas a los retos de la naturaleza, su entorno natural. Y cada pueblo, por supuesto, fabrica una cultura, erige, construye una cultura, porque es distinto este pueblo a este otro, y además es distinta a la naturaleza. Y él lo captó, yo lo decía así rápido y lo captó. Y en cuanto a las cocinas, ¿verdad? Porque andaba yo en el pleito de que se reconociera las cocinas del mundo como patrimonio cultural de la humanidad, pues la definición que sigo sosteniendo es que es la transformación de lo que es alimenticio, pues, para el ser humano, pero haciéndolo digerible y atractivo para los sentidos. En fin, no la dije en el orden que va, pero no importa. Claro, la cocina convierte en comestible y digerible lo que es aprovechable por el cuerpo, y gracias a través de los sentidos, todos los sentidos entran en la comida, y eso le va a todas las cocinas del mundo, aunque no usen calor. No necesitan tener fuego para cocinar, como los japoneses, por ejemplo, pero es una transformación de lo que es comestible en ese sentido, ¿no? Y él captó esas dos definiciones y me las decía como, no te vayas a ofender, como un novio le dice en secreto a la novia, me acuerdo de tal frase, era increíble, él se acordaba, la única persona con la que he trabajado, que ha leído algo mío, que reconoció esas dos cosas, y sigo pensando en que son ciertas y lo reitero todo el tiempo, y además lo he seguido trabajando en mi trabajo para la UNESCO y ahora en el trabajo para lo que decías tú. Hay un trabajo muy importante que hacer para que no sean opuestos el turismo y el trabajo y todo. No hay oposición. Yo escribo en la jornada y digo todo el tiempo, tiene que el zapatismo y esta nueva etapa tienen que hablar y tienen que ponerse de acuerdo. No sirve para nada estarse descalificando, no le sirve a nadie. Lo que nos serviría absolutamente a todos es ponernos de acuerdo en definiciones sin
a tomarlas totalmente. Por cierto, mis definiciones están publicadas, pero no he firmado Yuridia Iturriaga, no sé. Eso no importa. Lo que importa sí es que nos pongamos de acuerdo, porque es un momento muy grave de nuestra vida. Yo me estoy yendo ya voy de salida, pero es un momento importantísimo. Y Toyo Machuca hubiera seguramente seguido trabajando por lo que él trabajaba, que era la conciliación de lugares de cosas opuestas, ¿no? No era un definitivo que decía, esto es así y eso acabó. Nunca lo fue. Conciliaba, era un papel en la vida de estar oyendo a todo el mundo y conciliando ideas para hacerlas realizables o más asimilables, etc. Si su generosidad no tenía límites, fue un hombre en el que estuvieron varios hombres alojados, pero lo más importante de él era su generosidad con el otro, las ideas del otro, los planteamientos de los otros y la posibilidad de llevar a la realidad lo que los otros decían, y te incluye a ti y a ti. Bueno, gracias. Gracias a la maestra Yuridia. Y sí, pues como dijo Alberto Betancourt, pues es momento de prepararnos más, integrarnos más, ¿no? Socialmente, para pues caminar a cosas que vienen medio fuertes actualmente, ¿no? De hecho, escuché por ahí a un historiador precisamente que decía que pues son las como que por temporadas, ¿no? Son se me fue eras, ¿no? Entonces, bueno, estamos como que recién periodos, como que ya estamos para finalizar tentativamente, porque más o menos son de los 1500 años por ahí, ¿no? Las que han habido. Digo, podría ser, ¿no? A lo mejor sí hay por ahí que vamos al 2050 un poco en ese declive, por eso hay tanta situación de violencia, de muchas cosas. Entonces, qué mejor tiempo, como dice la maestra y el compañero Alberto Betancourt, de pues integrarse más, ¿no? Ser un poquito más sensibles y más empáticos para poder realizar precisamente mejor las cosas que puedan llevarnos a amortiguar, diría yo, ¿no? Los daños que el capitalismo, precisamente, como bien Machuca detectaba todas esas versiones, el maestro que nos acompañó y el doctor Gilberto, pues tanto daño que nos hace, ¿no? Actualmente toda la sobreproducción y demás, y bueno, todos los males que tenemos actualmente. Y él pues nos dejó un gran legado, pues es momento de a lo mejor integrarnos mejor para echar a andar por todos lados mejores oportunidades. Pues si te quieres recorrer, por favor, Rodrigo, para que nos apoyes por aquí, pues su hijo, pues aparte de los demás legados, pues aquí está, ¿verdad? Un legado muy de carne y hueso, su hijo que hasta tiene su voz y se parece a él, entonces pues seguramente tiene también la inteligencia del papá, pues aquí tenemos tela de dónde cortar. Por favor, Rodrigo, ¿qué nos puedes comentar sobre tu papá? Pues esta ocasión, en realidad mi intención es desvelar, revelar a sus colegas, compañeros, amigos, una dimensión que de Antonio es una dimensión, creo que para muchos de ustedes desconocida, que tiene que ver con quizás el capital más importante que pueda haber en la vida, que es el capital humano, ese tiempo del que ya ha hablado, ese tiempo perdido del que ya ha hablado Yuridia, del que ha hablado Alberto, del que ha hablado mucho Javier, Gilberto López y Rivas, es decir, todos sus amigos. Entonces lo que yo he tratado de hacer esta ocasión es pues revelar sucintamente una dimensión muy particular de Antonio, dimensión por la cual me dedico a lo que me dedico hoy en día. ¿Sí? Y en realidad lo que quiero hacer es, hubiera querido anecdóticamente platicarlo de un modo más afable y más directo, pero hay mucho que quiero transmitir del legado que él dejó, así que pues me propuse en 7 minutos y medio, 5 o 6 cuartillas,
procurar dar cuenta de la dimensión más invisible de Antonio, que son los textos, el tiempo de lectura, que él le dedicó mucho tiempo a la gente, pero también a los textos, a los manuscritos, a los signos, a los tejidos, y estos signos evidentemente no son privativos de una hoja de lo lingüístico, sino que también se expanden a la cultura y a otras dimensiones más metafísicas. Entonces lo que trataré de hacer hoy es, en pocas palabras, dar cuenta del paradigma del lector de mi padre, es decir, quién fue como intérprete. Creo que es la dimensión más desconocida de Antonio, no tanto como lector, como intelectual, sino como intérprete. Bien, comienzo. Sobre la lectura. Intus et incute, dentro y sobre la piel. El incipit que leeré sobre la lectura, 2 frases y 20 líneas que cifran el prefacio registrado por Marcel Proust en su traducción del Sésamo y Lirios de John Ruskin, delimita la piedra de toque de la función de los libros en la actividad creadora. Es este mismo libro que él trasuntó. Aguza este texto también la punta de lanza del acaso limitado alcance del saber letrado para la vida. Dirijo un haz de luz a los escolios, a las glosas, rastrilladas, trasuntadas fugazmente al margen del libro por mi padre. Honro así su memoria cifrada en un mismo gesto perenne, mío, de desciframiento, sideral, luminoso a un tiempo, cuyo signo último, primero gráfico, que es texto, y luego alegórico, es una metáfora, solo se reconoce en, con y por los otros. Mi padre nunca leyó para él mismo. Aquello que procuraré compartir es la postura lectora de Toño, el ethos lector de mi padre, es decir, aspectos fragmentarios del paradigma interpretativo de Antonio que postularé como una ética de la restitución, es decir, la experiencia vital de la lectura encarnada en el tiempo y en el espacio a modo de una figura personalísima, histórica e intelectual, socialmente determinada por un entramado de gestos transmitidos que definirían su aproximación a la literatura, a los textos y a la interpretación como patrimonio, es decir, a un saber exclusivo, reitero, a un saber exclusivo para la vida. Estimo que 2 pasajes recalcados de este incipit en Proust, al vuelo del grafito, así lo revelan. Leo lo más rápido que pueda a Proust y aclaro cuáles son las frases que Antonio subrayó. Quizá no hubo días en nuestra infancia más plenamente vividos que aquellos que creímos dejar sin vivirlos. Repito, quizás no hubo días en nuestra infancia más plenamente vividos que aquellos que creímos dejar sin vivirlos. Aquellos que pasamos con un libro favorito, todo lo que al parecer lo llenaba para los demás y que rechazábamos como si fuera un vulgar obstáculo ante un placer divino, todo esto de lo que la lectura hubiera debido impedirnos, percibir otra cosa que su importunidad, dejaba por el contrario en nosotros un recuerdo tan agradable, mucho más precioso para nosotros que aquello que leíamos entonces con tanta devoción. Que si llegáramos ahora a hojear aquellos libros de antaño serían para nosotros los únicos almanaques que hubiéramos conservado de un tiempo pasado, con la esperanza de ver reflejados en sus páginas y lugares y estanques que han dejado de existir hace tiempo. Aquí las rayas de Antonio, su trasuntado, su glosa. Él subraya 2 cosas. Primero, esta joya, esta felicidad de la infancia, en que nos creemos traicionados por el gusto de la ficción, y en última instancia, esta idea de la importunidad, de que el otro llega a nosotros para molestarnos. El saber sobre el vivir en la génesis significativa de mi padre se cristaliza de modo fundamental mediante un conjunto de simulacros invisibles, modelos ficcionales, inmateriales y por formas de vida escenificadas. La literatura vista bajo su lente
se conformó como un entramado interactivo y transformante de saberes sobre el vivir que condensa modelos de conducción de vida. Su experiencia en la lectura encarnó un mundo que de suyo, por el acto mismo de leer, era para él, así lo creo hondamente, susceptible de ser habitado por la esperanza, por la escritura ciertamente, el relato, el discurso, en tanto que expresiones civilizatorias centralmente humanas. Sus disquisiciones sobre la segunda consideración intempestiva sobre los inconvenientes de la historia para la vida de Friedrich Nietzsche, o sus impresiones sobre la primera frase del prefacio del teatro y su doble de acto, tan citada entre los antropólogos, son enclaves y anclajes de su credo. El afecto de la esperanza, situada por encima de las expresiones de la ignominia y adosado al hecho lector, aportan amplitud a los hombres. Eso es lo que él subrayó en ese libro. La esperanza en el otro, del otro, por el otro y desde el otro, irradia del uno mismo. En lugar de angostar al hombre, la esperanza ensancha la intención interior hacia el exterior. El trabajo de este afecto exige exégetas que se entreguen activamente a ese proceso del devenir al que ellos mismos pertenecen. Eso también trasuntaste en tus glosas del principio de esperanza, tomo primero, de Bloch. Así el hecho lector en Toño revela, así lo percibo cuando menos, el vehículo de una lectura metafórica de la existencia, una reflexión generosa, desinteresada, genuinamente amorosa, consignada bajo formas éticamente conducentes. Ora empíricas, ora especulativas, reservas sutiles de emociones que constituyen, de suyo, una resistencia a lo que Walter Benjamin tildaba en su luminosa reflexión, experiencia y pobreza, la destrucción de la experiencia en la cultura moderna. No hubo relato narrado, cuento leído o texto compartido que no fuese el muestrario de conjeturas, enigmas y potencias en cuyo seno la experiencia lectora tuya condensaba un compromiso con formas genuinas de vida. De modo que pienso que su abordaje, el de Toño, al hecho lector, fue uno fundamentalmente antropológico y sociológico, en que las formas de leer son modos de ser y devenir en un tiempo colectivo. Así lo conversábamos a la luz de un texto de incalculable valía, Figura de Erich Feuerbach. Por analogía, la lectura considerada desde su lente, la de mi padre, de científico social, se presentaba como una antropología y sociología del signo lingüístico, desde la cual podías estudiar las relaciones recíprocas entre el hombre y su entorno moral, social y económico. Como sujeto estético y pulsional, los textos se perfilaban para ti como una potencialidad, como la posibilidad de experimentar modos de ser, tiempos y espacios cuya finalidad fue prolongar sus saberes a la vida de tus compañeros. La ética de la experiencia lectora muda en acto restitutivo, cuando realbergamos algo en su ser, es decir, en lo libre que cuida toda cosa llevándola a su esencia. Cuando menos, así lo manifiesta el investigador madrileño Javier Escudero, que revela hechos y personajes verídicos del Quijote y el cerco de Jerez en el año del Señor de 1223. En la novena nota a pie de página del octavo capítulo del primer libro del Quijote en la cuarta edición de la RAE, capítulo celebérrimo por el acontecimiento verídicamente desconocido del molino de viento en Esquivas, protagonizado por Alonso Manuel de Ludeña en La Mancha, dícese lo que sigue. Cito el Quijote, el fragmento más leído por mi padre. Yo me acuerdo haber leído que un caballero español llamado Diego Pérez de Vargas, habiéndosele en una batalla roto la espada, desgajó de una encina un pesado ramo, tronco, y con él hizo tales cosas aquel día y machacó tantos moros que le quedó por sobrenombre Machuca. Y así él como descendientes se llamaron desde aquel día en adelante Vargas y Machuca. Hete dicho esto porque de la primera encina o roble que se me depare pienso desgajar otro tronco tal y tan bueno como aquel que me imagino, y pienso hacer con tantas hazañas que tú te tengas por bien afortunado de haber merecido venir a velas y a ser testigo de cosas que apenas podrán ser creídas.
Fascinación te producía hallar el recóndito horizonte del refugio en el encuentro imposible de la sublime evasión de tiempos y espacios, enhebrados por una frágil y efímera emoción a la luz de los tiempos. Súbito embeleso para mí fue que desenvainaras tu refulgente y broncínea rama a mis 6 años bajo un puente en periférico y me relatases la génesis de nuestro apellido Machuca, empuñando el encino bajo el cielo azul. O cuando me llevaste a conocer el hielo al albergue alpino, como buen día, y que muchos años después habría de recordar. Cuando me regalaste ese libro y leí esa primera frase que no cesa de expandirse en ti. Somos todo cuanto hemos leído. La experiencia de la lectura tiende un puente entre mi vida y la tuya. Ecología pura de un signo último, mas no de su sentido inagotable. Verbo encarnado. Lo siento. Verbo encarnado. Misterio que más que velar, obra los imposibles mediante una sublime conexión que que supone la potencia del acto lector vuelta experiencia vital de tu palabra encarnada. Gracias. Bueno, agradecemos muchísimo, Rodrigo, aparte de lo que has leído, que está hermosísimo, tu emoción no es para menos y pues es como ver a tu papá al oírte hablar, su sufrimiento, su voz, y entonces qué hermoso que acá tu mamá pues ahí tiene en ti pues el recuerdo vivo del maestro Machuca. Muchas gracias, fue muy bonito todo lo que leíste, la emoción que le pones. No cabe duda, como dicen, por el tigre de puntito, ¿verdad? Eres una persona emotiva, como el maestro Machuca, totalmente pura emoción, y pues es algo que se desparrama, ¿no?, por los poros, es algo imposible de ocultar. Te felicito por el padre que tuviste y pues porque pudiste ahorita preparar esto que es lleno de sentimiento, de amor. Y pues sé que es irreparable el daño, ¿no?, la falta que te va a hacer, pero qué orgullo haber sido hijo del maestro Sus Antonio Machuca Rivera. Muchísimas gracias, Al contrario, Rodrigo. ustedes. Pues vamos a hacer un corte para que luego pasen los otros tres. Gracias.